Te invito a través de este video a conocer las historias que influenciaron las historias que tenemos en la Biblia. Te comparto. Estoy leyendo el Mahabharata o el Mahabharata y viene a ser el poema más antiguo de la historia de la humanidad. Y vamos a comparar, según el índice, ciertos de los principios que vemos en el Mahabharata. Te comparto esto. Hace unas semanas atrás lo estuve leyendo en inglés, ¿ves? El Mahabharata. Y estuve entonces compartiendo. De aquí salieron prácticamente, hice dos videos donde compartía 72 historias. 72 historias que salieron de aquí, que salieron de su origen en el Mahabharata como el poema más antiguo de la historia de la humanidad. Un poema espiritual. Por ser poema, es una historia simbólica donde cada uno de los personajes representan cualidades, características, representan la naturaleza del ser humano. Como el sentimiento de miedo, como el sentimiento o la realidad de ignorancia, como el sentir de lo que es el amor o como la justicia es personificada a través de una historia, de un poema. Y esto antecede históricamente por miles de años en tradiciones orales que vienen del Oriente, de la India. Y vemos entonces cómo estas historias influenciaron las historias de la Biblia. Como decía, hice dos videos que los puedes ver en mi canal YouTube, Universidad Cristo, donde estos videos son titulados Historias del Mahabharata en la Biblia. Y como te decía, 72 historias que vemos en la Biblia, que su origen no es la Biblia. Entonces, aquí te voy a compartir algunos de esos ejemplos. Vemos el índice del Mahabharata. Quiero compartirte ciertas cosas. Vemos la historia de la creación del mundo. Cuando vamos a la Biblia, Génesis 1:1, es el relato de la creación. Algo interesante es cuando vemos que nos dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuando nosotros conocemos las enseñanzas espirituales de la historia, y que no está hablando a través de los personajes y los sucesos, los eventos, a través de la guerra que sucede, la guerra del Mahabharata. No está redactando la historia como eventos literales que sucedieron. Si nosotros aplicamos ese mismo principio de comprender literatura poética, que es literatura simbólica, a las historias de la Biblia, ¿qué significaría esta creación? Cuando nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿se está refiriendo literalmente a cielos y tierra? O el cielo y la tierra puede significar cuando creó Dios los cielos, ¿ves? Y la tierra. Por eso en Apocalipsis termina diciendo, y vi un nuevo cielo, ¿ves? Y una nueva tierra. Entonces, continuemos. Vemos que también historias, como decía, los personajes, ¿ves? Representan, Satyavati representa la desgracia, la desdicha, es como decir la mala suerte. Un personaje representa eso. También tenemos, ¿ves? El personaje Vyasa como el hombre más sabio. En estas historias representa la sabiduría y el conocimiento, ¿ves? Tenemos en las historias de la Biblia a Salomón, el hombre más sabio de la historia. Aquí yo escribí ciertos de los otros personajes y lo que representan en las historias. También vemos como historias como la voz de los cielos. Cuando vemos en Génesis capítulo 3, versículo 8, vemos que Jehová descendió del cielo o de las nubes a hablar con Moisés. Vemos en Mateo capítulo 3, versículo 17, escuchamos sobre la voz de los cielos. Después de Jesús ser bautizado, la voz del cielo, este es mi Hijo amado. Vemos en Mateo capítulo 17, la voz del cielo diciéndonos cuando estaba en la transfiguración Jesucristo con Moisés y Elías.
También vemos en Hechos capítulo 9 versículo 3 la voz del cielo cuando Saulo de Tarso de camino a Damasco y escuchó la voz del cielo. Y vemos que aquí en el Mahabharata nos habla de eso. El primer libro, ¿cómo se llama? El comienzo. ¿Y qué significa comienzo? Vemos en la Biblia el primer libro, el Génesis, la historia de los comienzos. Vemos que el Mahabharata nos cuenta y nos redacta un comienzo, una historia espiritual donde nos habla a través de todos estos capítulos, personajes, historias, realidades de la vida natural del ser humano. Y por eso es una enseñanza espiritual, porque lo espiritual tiene que ver, ves, con lo invisible, con lo que sucede dentro del ser humano en sus pensamientos, sus emociones, sus deseos, sus miedos, su anhelo de vivir una vida en paz, felicidad y contentamiento, y cómo estos poemas, historias nos ayudan a eso, y por eso las historias de la Biblia. Continuemos. Entonces vemos también una historia, y voy a entrarle a esta porque las considero significativas, y nos habla de el hijo del sol. Voy a buscar aquí, estoy haciendo esto con una mano. Vamos a ver el nacimiento de Satyavati. No, vamos a ver, a conseguirlo por aquí. Ok, el hijo del sol vino a ser Karna y su mamá Kunti. Ahora, ¿quién era Kunti? Kunti era una virgen. Y esto prácticamente, ves, es la historia de soy tan solo. Mira cómo leemos aquí. Soy tan solo una jovencita y estoy soltera. ¿Ves? ¿Y qué nos dice aquí sobre su virginidad? En otras palabras, Kunti era una virgen y ella vino a dar a luz al Hijo de Dios. O el Dios en la historia, el sol. Y el sol preñó a la virgen y la virgen no perdió su virginidad. Dio a luz a Karna. ¿Y qué sucedió después de ella dar a luz? ¿Qué ella hizo? Tomó a Karna, lo puso en una canasta y lo puso en un río, y el río se llevó a Karna para que otra persona, en este caso en la historia, un arquero, un guerrero. Inclusive cuando Karna nació, según la historia, él era significativo por ser hijo del sol. Karna nació con un escudo de hierro en el pecho y con unas pantallas de oro, y por eso se distinguía. Y vemos que en esta historia de Kunti y Karna nos describe dos historias significativas en la Biblia. Una, la historia de Jesucristo por el nacimiento milagroso. La Virgen dará a luz al Hijo de Dios. Y tenemos otra segunda historia significativa, la historia de Moisés, cuando la madre lo puso en una canasta y se lo llevó el río. ¿Y quién lo obtuvo? La hija de Faraón. Qué coincidencia que la hija de Faraón se estaba bañando en el río y lo tomó, y Moisés fue criado en Egipto, en la sabiduría y en la ciencia de los egipcios. Y vemos la historia. Y si comprendemos el origen de las historias, entonces nos ayudará a entender el origen, de nuevas historias. Por eso, un segundo Génesis, un segundo comienzo, porque estas historias, están describiendo la literatura, las historias, las enseñanzas. Está describiendo los héroes, las ideas, la sabiduría, el sentir del pueblo judeo hebreo. Y por eso en este video quería compartir esto como invitarte a que vayas conmigo a través de, mientras sigo viendo todas estas historias del Mahabharata, continuaré haciendo videos así cortos para que conozcas de la historia y las historias que originaron los principios espirituales que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el fin es crecer en nuestro entendimiento
de todo lo que es espiritual.